harakiri o seppuku. En este caso existió lo que parecería ser una mala interpretación occidental de algunas tradiciones del Japón feudal. En Occidente poco se entendía de la cultura asiática y hasta inicios del siglo XX todavía existían muchas confusiones al respecto. En Europa, por ejemplo, traducciones de los textos asiáticos más importantes se hicieron hasta el siglo XVIII, y por ser traducciones extranjeras, incurrían de forma no premeditada en malas interpretaciones, no sólo de las palabras, sino del concepto, profundidad y simbolismo de sus tradiciones. Un caso de esto fue el harakiri, que en Occidente se le denominaba de forma general al acto suicida donde el japonés desgarraba su vientre con una daga en una especie de autoinmolación. El problema con el harakiri es que se confundía con el seppuku, o el ritual samurái del Japón feudal, donde se ofrendaba la vida para preservar el honor. Para el guerrero samurái no existía valor más importante que el del honor. En términos objetivos, harakiri y seppuku parecen ser lo mismo, actos suicidas donde se exponen las entrañas con una daga, pero en lo que respecta al simbolismo, tradición, representación filosófica, moral y religiosa, no solamente son conceptos diferentes, sino contrarios. Mientras uno era un acto deshonroso, el otro era una confirmación del más alto honor. Estamos hablando obviamente de un sistema de tradiciones y creencias. En ese sentido, Japón, por lo menos hasta mediados del siglo XIX, seguía siendo profundamente tradicionalista, y esas mismas tradiciones sobrevivieron en versiones más abreviadas por lo menos durante el siguiente siglo. Uno de los primeros, o tal vez el primero en defender o intentar aclarar estas tradiciones, fue Nitobe Inazo, quien no fue un samurái porque ya había terminado el periodo Edo, pero desde su infancia fue instruido en las tradiciones samurái al ser descendiente de estos. Con cierta edad pudo salir de Japón y hacer sus estudios en el extranjero. Gracias a esto pudo enterarse del enfoque que existía en Occidente sobre sus tradiciones, lo cual le parecía era un enfoque mal interpretado. El primero de los errores en Occidente era intentar interpretar de forma racional el ritual del seppuku. Para Occidente, el suicidio por seppuku era algo exótico e incomprensible, mientras para el japonés era una tradición profundamente arraigada y de valor solemne. Era el acto último de fidelidad, compromiso y honor que un guerrero podía demostrar a su señor, a sí mismo y a su familia, mientras que en Occidente el suicidio estaba identificado como un acto cobarde, por lo que la idea del honor no parecía mezclarse con ese concepto. Nitobe Inazo intenta explicar que no debía ser tan raro para el occidental comprender sus tradiciones, y ponía de ejemplo a la literatura y poesía shakespeariana, donde se habla del espíritu en las entrañas. En ese sentido, la concepción del espíritu japonés en las entrañas era similar al de la poesía y la literatura europea, donde se mezclaban los conceptos de la muerte, el honor y el amor, y se identificaban a las entrañas como el recipiente del alma o los sentimientos. No solo eso, Nitobe Inazo también utiliza los avances en la neurociencia de su tiempo para indicar que en esa rama se identifican los cerebros abdominal y pélvico, refiriéndose a los nervios simpáticos en las partes a las que afecta intensamente la acción física. Con esto, Inazo trata de explicar que si bien el seppuku puede ser juzgado como un acto irracional en Occidente, no está tan alejado de algunas preconcepciones occidentales, ya que algunas sensaciones son producto de reflejos nerviosos en el vientre, y que en la poesía europea se asimilaba a esta concepción intuitiva. Los samuráis creían que el espíritu se guardaba en las entrañas, por eso el ritual requería que éstas fueran liberadas y mostradas a sus señores para verificar el estado de su alma. Para el japonés tradicionalista y feudal también existía el suicidio como un acto cobarde y deshonroso, es lo que en Occidente se conocería como harakiri, por lo que al referirse de esta manera a sus tradiciones, no solamente resultaba una mala interpretación, sino hasta un insulto hacia sus creencias e historia. Para entenderlo mejor hay que saber que fueron casi 9 siglos de feudalismo japonés, terminando con el inicio de la era Meiji a finales del siglo XIX,
Por esto, el Estado japonés estaba profundamente basado en creencias y tradiciones que se mantuvieron casi intactas todo ese tiempo. De esta manera, resultaba anacrónico para el occidental toda esta cultura asiática que parecía haberse mantenido suspendida en el tiempo de los antiguos. Nitobe Inazo, al poder ver y nutrirse de estos dos mundos, el oriental y el occidental, entendió que la otra parte del mundo avanzó hacia otra concepción menos tradicionalista. Es por eso que en sus textos no busca defender o justificar el acto suicida de los samurái, ya que entiende que en el mundo moderno el suicidio es un acto irracional e injustificable, pero sí busca rescatar sus tradiciones de aquella visión inexplicable o barbárica para los occidentales. Para el samurái, el honor lo era todo y era un compromiso ineludible. Un guerrero sin honor no merecía la vida. La deshonra ni siquiera era un pecado personal, se trasladaba a la familia y al señor feudal, por lo que el samurái que realizaba el seppuku no solo moría para mantener su honor intacto, sino también el de su familia y el de su señor. Esta tradición tampoco significaba que los samurái anduvieran suicidándose por cualquier cosa o que pensaran que la vida no tenía valor. Por el contrario, el seppuku fue por lo menos durante un largo periodo un ritual de última instancia. Cuando los samurái pasaron del campo de batalla a la política y la burocracia, principalmente en la era Tokugawa, hubo una decadencia en la formación filosófica y espiritual del samurái, ya que la burocracia los volvió débiles y corruptos. Existiendo en una parte de esa era, hubo un crecimiento en los suicidios entre los samuráis más jóvenes, lo cual no era honorable, indicado y criticado por los samuráis más viejos y destacados, porque más que un acto de defensa del honor, era una cobardía y un escape de sus responsabilidades. Una leyenda conocida y llevada al cine es la de los 47 Ronin, los guerreros sin maestro, aquellos que buscaron defender el nombre de su señor traicionando el propio código samurái. Al final, los 47 Ronin demostraron la pureza de su señor y restauraron su honor, pero al haberlo hecho en contra del propio código del guerrero, tuvieron que cometer seppuku. Eso era reflejo de su compromiso como guerreros. Uno como occidental pensaría que al haber hecho lo justo merecían ser perdonados y vivir, pero ellos como guerreros eran fieles y se debían al código y a las tradiciones, siendo prácticamente inflexibles. En ese sentido es por eso que los guerreros samurái eran tan respetados y fueron tan temidos, porque su mente era sólida y monolítica. Guerreros tan comprometidos mental y espiritualmente debían significar un ejército sumamente complejo de derrotar. Déjame saber tu opinión en los comentarios y si estos temas son de tu interés. Te invito a que te suscribas al canal, ya que estaré subiendo más contenido de este tema y otras tradiciones importantes dentro de la cultura de los samurái.